Muy bien, les doy la bienvenida a las personas que se están integrando. Así que ya son las 8 y vamos a recibir a Miriam Solís, que en este momento ya se debe estar incorporando. Bien, ahí en cualquier minuto Miriam se va a incorporar y el día de hoy vamos a hablar del tema de las conductas desadaptativas o conductas disruptivas, también como se las conoce. Ya, perfecto. Vamos a... Ya, por ahí sí. Hola, bueno, ahí ya se está incorporando gente. Chachán, va a aparecer en cualquier momento. Hola Miriam. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú, Mi? Muy bien, gracias. ¿Cómo estás tú, Claudio? Bien, bien, todo bien. Feliz, muy contento también de tenerte nuevamente acá en este espacio. Sobre todo porque vamos a hablar de un tema que en el ámbito de educación es muy interesante, pero también en el ámbito de la familia, sobre todo de los padres con sus hijos, o personas que también que trabajan con niños, con niñas, el tema se hace relevante, que es el tema de las conductas desadaptativas o conductas disruptivas con todo lo que significa. Entonces, se nos viene un tema interesante. Desde ya invito a todas las personas que se están integrando que puedan hacer sus consultas, ir escribiendo. Y bueno, Miriam Solís también la tenemos acá, la vamos a aprovechar muchísimo para que pueda ir aclarando todas sus dudas. Miriam, se las quiero presentar a quienes no la conocen. Ella es docente de pregrado de la universidad, también docente de acá de Instituto Ser y Conciencia, en el cual vamos a estar dando en conjunto el curso de métodos y estrategias para el manejo de conductas desadaptativas. Miriam es magistra en educación, se ha especializado también en el área de la educación diferencial, así que desde ya te doy la tremenda bienvenida y bueno, comencemos hablando de este tema importante, ¿no? Miriam, ¿qué podemos entender o qué nos puedes decir acerca de las conductas desadaptativas o las conductas disruptivas? Cuéntanos un poquito de eso. Hoy hay tanto que hablar. De hecho, cuando nos juntamos en el primer live que tuvimos y que hablamos un poco ¿Sí? sobre autismo, eh, pudimos comentar precisamente que el asunto de las conductas desadaptativas es algo que a los Ujú. padres, sobre todo de personas con discapacidad, les preocupa muchísimo, ¿ya? Y Mm, esas conductas desadaptativas tienden a incrementarse en el contexto del encierro. Entonces, por eso mm, surgió la necesidad de poder hablar un poco más de este tema y disponer un poco de espacio para poder hablar de esto. Ahora, es curioso, pero para poder hablar o entender la conducta desadaptativa, en realidad hay que entender la conducta adaptativa. Y eso pasa Vamos a porque, darle la vuelta. exactamente, porque Ya, perfecto. si lo llevamos al terreno de lo muy práctico, la conducta ¿Ya? desadaptativa o desadaptada, desajustada, desafiante, como quieras llamarla, es Ujú. la oposición del desarrollo de conductas adaptativas. O sea, digamos que los profesores, todas las personas que trabajamos con niños o adolescentes, lo que queremos es que desarrollen su conducta adaptativa, ya desde el potencial, desde la mirada más, eh, eh, desde el concepto de la fortaleza, ¿cierto? Mm, Reconociendo que van a haber personas que van a requerir de apoyos para poder desarrollar esta conducta adaptativa coherente a la etapa de la vida en la que se encuentran, eh, también dependiendo del contexto en el que se desarrollan, ¿te fijas? Entonces, para definir mm. conducta desadaptativa, es necesario partir hablando de la conducta adaptativa.
Bueno, entonces, para comenzar por ahí, cuéntanos de las conductas adaptativas. ¿Qué es lo esperado dentro del ciclo vital o del ciclo de desarrollo normal de un niño o de un adolescente, por ejemplo? Bien, eso tiene que ver mucho con la etapa del desarrollo, ¿ya? O sea, hablar de una Ajá. conducta adaptativa a los 5 años es totalmente distinto a ver la conducta adaptativa en un adolescente. Pero lo podemos Mm, definir como aquellas habilidades que hacen que una persona pueda adaptarse a los diferentes contextos y circunstancias que han establecido, digamos, que ha sido por convención social, ¿ya? O sea, por acuerdo de normas, de leyes, mm, ¿cierto? Que como en este sentido de vivir en sociedad, esta persona se tiene que ajustar a esas normas. Y eso habla de una persona con capacidad de poder adaptarse, ¿ya? En cambio, una persona que presenta conductas desadaptativas es aquella persona que va a requerir de apoyos para poder adaptarse a las normas o convenciones sociales porque de manera espontánea no lo ha desarrollado. claro. Si nos vamos, por ejemplo, a, bueno, a una de tus especialidades, ¿no? Que tiene que ver con el espectro autista, Sí, dentro de toda esta gama del espectro autista. ¿Cuál sería como dentro de la temática de la conducta desadaptativa o lo esperado que sería la conducta adaptativa, cuáles serían como los comportamientos, las vivencias emocionales como esperadas para que esté dentro como un rango normal, por decirlo de alguna forma? o sea, lo que esperamos es que la persona con autismo o con cualquier condición, ¿ya? O la persona con discapacidad, su conducta se ajuste a la edad, primero, ¿ya? O sea, desde el punto de vista de la edad ¿Ya? biológica. Estamos hablando de la edad biológica. Entonces, buscamos que ojalá una persona autista de 15 años se adapte o tenga habilidades adaptativas como las que tiene un adolescente de esa misma edad sin la condición de autismo. O sea, siempre queremos que esas sean las expectativas. Entonces, eso es lo que se espera Mm, para poder hablar de conducta. Es difícil porque además la conducta adaptativa, como dije anteriormente, tiene que ver con el contexto, tiene que ver con lo que esa sociedad ha mm, establecido, ¿cierto? Como un acuerdo de mm, convivencia. Entonces, eso también va cambiando. O sea, de un país a otro es distinto lo que se espera del ciudadano, ¿te fijas? Entonces, mm, básicamente tiene que ver con que esta persona tenga habilidades para comunicarse, para darse a entender, para expresar, para relacionarse sin vulnerar los derechos del otro. Eso es conducta adaptativa. Cuando entiendo que el otro tiene mm. derechos y yo respeto esos derechos. ¿Ya? Lo podemos más o menos resumir en eso, como para entenderlo un poco más fácil. Y si nos vamos como mucho más concreto, por ejemplo, en las familias con las cuales te ha tocado o conocer los casos, ya sea de las alumnas en práctica con las cuales tú enseñas, o los casos que te han tocado ir conociendo, ¿no? Como, ¿cuáles serían las temáticas principales que se encuentran en las familias en relación a esto de las conductas desadaptativas o conductas disruptivas? Como, Las ¿cuáles más son las evidentes, problemáticas? ¿cuáles son como las más... ¿Sí? Ah, ¿Sí? perfecto. Bueno, o sea, va en una escala desde, digamos, conductas desadaptativas que tienen que ver con, por ejemplo, reaccionar de manera sobredimensionada a la frustración, enojarse Mm, mucho, manifestar el descontento, de repente causando daños al mobiliario o al espacio, hasta llegar a manifestar conductas desadaptativas con alguna persona o en sí mismo, ¿ya? Autolesivas, por ejemplo. Entonces, digamos claro. que la conducta desadaptativa puede ir desde un margen muy eh, frágil, ¿ya? Que casi no se percibe entre una simple desadaptación, ¿cierto? Un desajuste, Mm, hasta una problemática mm. mayor. Entonces nos encontramos, digamos, con un margen muy amplio para poder hablar de conductas desadaptativas sobre todo personas dentro del espectro de autismo. Y mira, la entrevista que tuvimos anteriormente, una de las consultas principales que salieron tenía que ver también, dentro de las conductas desadaptativas, con eh, cómo manejo la frustración
de mis hijos. Y eso también uno lo puede evidenciar en los contextos de aula, ¿no? Como las docentes también que se encuentran en cómo manejamos las reacciones, Mm. cómo manejamos la frustración, cómo manejamos, por ejemplo, la agresión a otros, las conductas autolesivas, que eso también pasa en el colegio, en la casa. ¿Qué le podríamos decir a esas personas? ¿Existe como estrategias desde tu mirada que podemos decir ayudar o entregar a los padres o a esas docentes? Sí, de hecho, y aquí también quiero como hacerte parte, porque producto del Mm, trabajo que hemos hecho, ¿cierto? Tanto en el contexto de la universidad como también en otros espacios, con esto del curso, ¿cierto? Sobre conductas desadaptativas, que ya lleva varias versiones de manera presencial, pero que hoy día estamos viendo la opción de hacerlo en esta modalidad virtual. Eh, a partir de ese trabajo también hemos ido descubriendo precisamente juntos que efectivamente hay respuestas. Yo creo que mm, quizás lo más importante, siento yo, antes de hablar de una respuesta a la conducta desadaptativa, es preguntarse y descubrir qué la origina, qué la causa. mm. Yo creo que esa cuestión es vital, porque el saber la causa, indagar en la causa que está generando la conducta desadaptativa, me va a permitir a mí buscar los apoyos o las estrategias que, que van a apuntar a esa problemática en particular. Y lo que dices tú es muy interesante porque dentro de la mayoría de las estrategias que uno puede ver, ya sean los padres y principalmente los colegios, tiene que ver con observar una conducta, estaría dentro de las conductas desadaptativas, ¿no? Inmediatamente atacar la conducta, con técnicas y estrategias muy cognitivo-conductuales, Sí, es decir, como finalmente para extinguir la conducta o poder modificarla. exactamente. Lo que se está planteando en esta oportunidad, ¿no? Y en esta conversación tiene que ver con, además, porque tampoco es como descartar todo ese tipo de estrategias, ¿no? Sino además de este tipo de estrategias que sí tienen efectividad cuando se logran hacer de manera adecuada, pero también es entender que la conducta, que esa conducta desadaptativa, esa frustración o ese descontrol de impulso, etcétera, también tiene una causa que la origina, ¿no? Sí. ¿Con qué te has podido encontrar tú? Bueno, y aquí a lo mejor ya podemos generar un pimponeo, ¿no? De estas como causas, ¿no? ¿Cuáles serían como las causas que tú notas que podrían provocar estas conductas desadaptativas, esta manifestación? A ver, yo creo que, bueno, dentro de las cosas que hemos conversado con muchos profesores, con muchas estudiantes en práctica, con muchas mamás, papás, ¿cierto? De personas con discapacidad o que en general, personas que presentan conductas desadaptativas, una probablemente de las manifestaciones eh, más recurrentes, perdón, me caí, tiene que Sí, ver con, a ver, por ejemplo, yo creo que a ver, muchas de las causas están relacionadas con ¿ya? dificultades en la comunicación. Yo creo que la Ajá. comunicación o la falta eh, de herramientas o de técnicas, de sistemas de comunicación, genera mucha frustración. O sea, si yo no puedo comunicar mis ideas, si yo no puedo comunicar lo Mm, que me pasa, si no tengo la capacidad de poder expresarlo verbalmente y no tengo el medio, no me ofrece ninguna otra opción de poder comunicarme, me frustro, me golpeo a otros, hago daño los muebles de mi casa, mordisqueo las perillas de la puerta, buscando que alguien entienda lo que me pasa, buscando comunicación. Esa es una de las, yo creo que es una de las probablemente más comunes causas. pero mira, eso está bien interesante porque en el fondo cuando llega el pic de tener que romper algo, gritar, etcétera, existe algo previo. Si nos vamos solamente a este punto del poder comunicar, cuando yo no me voy a entender o nadie a mí me ve y nadie me entiende, sobre todo en los niños, no tienen tantos recursos lingüísticos para poder expresar lo que les pasa. Entonces tienen que subir de escalón Exacto, para captar la atención y dar un golpe de aviso, decir, mira, algo me está pasando, ¿no? exacto. Me acordé de un video que también nosotros lo mostramos en los cursos, que es un experimento
donde se llama Poker Face. ¿Te acuerdas? Donde está esta Sí, mamá, donde está con su bebé, y bueno, para ejemplificar de que esto es a todo el ciclo vital. Entonces, el experimento consiste en que por un minuto, la mamá que está con su bebé, la mamá a la orden del experimentador, ¿no? Tiene que poner cara de nada, es decir, sí, esa cara, ¿no? Como poker face. sí. Y el bebé, y entonces quieren ver la reacción del bebé. Bueno, el minuto previo, la mamá interactúa de forma natural con el bebé. Entonces la mamá va y le dice, mira, y se ríen, y se ríe el bebé, apunta para allá, y el bebé mira. Hay una interacción y hay una comunicación, y el bebé está súper bien, está súper tranquilo. Y a la orden, la mamá hace esto, como está así interactuando, hace así, pone cara de nada. Y lo que hace el bebé es muy interesante porque en el fondo, de ahí ustedes búsquenlo, googleenlo, en el fondo lo que hace el bebé se queda sorprendido, pone cara así como ¿qué pasó con mi mamá? Sí, Y empieza a ocupar todos los recursos que la mamá le enseñó, todo lo que la conoce. acción previa, ¿no? Es como eh, le apunta para que la mamá mire, le sonríe, y de pronto empieza a la nueva interacción de la mamá, empieza a gritar, Sí, ¿no? Eh, y de ahí comienza a llorar. Y uno si agranda esto, eso ya es como el inicio de lo que, comillas, podríamos entender como una conducta desadaptativa que proviene de una frustración o de una rabia que me hace actuar de cierta forma. exacto. Ahora, lo importante del experimento también es que ninguna mamá logra terminar el minuto, porque siempre los bebés reaccionan igual, se desesperan, lloran y la mamá vuelve y lo abraza. Entonces ahí inmediatamente la carita del bebé cambia, ¿no? Pero lo interesante acá es justamente lo que tú decías, la posibilidad de poder comunicar y de que el otro me entienda, ¿no? Como esta conexión. Y Sí, que cuando no existe esta conexión, naturalmente el niño o el bebé en este caso tiene que dar un salto emocional para poder lograr que el otro lo vea. exactamente. Buscar otras formas de Mm. interacción. Justamente, otras formas de interacción. Entonces tenemos este punto que es importante, el tema de la comunicación. ¿Qué otro punto interesante podrías ver o podrías visualizar con respecto a las causas, ¿no? Mira, otra de las cosas, de las causas bastante comunes dentro de lo que hemos visto nosotros, Ujú, además del factor de la ujú, comunicación, tiene que ver también con esta ujú, sensación de no tener control, que yo creo que nos afecta a todos, pero que los que mm, tenemos, se supone, un repertorio mayor de habilidades conductuales, podemos ajustarnos a estos cambios repentinos de la rutina. O sea, lo de hoy ha sido un cambio repentino en la rutina nuestra. El no mm, poder salir de nuestras casas nunca más ha sido un cambio gigante para todos. Entonces, hay digamos, la causa de conductas desadaptativas que también es muy frecuente tiene que ver con esto, con esta incapacidad de controlar lo que me pasa y lo que va a suceder. Esta sensación de sentir que nada está fuera, está dentro de mi control, que todo me es mm, desconocido, que todo me genera mucha ansiedad, mucha ambigüedad, esta mm, sensación de vulnerabilidad, que también esconde también mucha ansiedad. O sea, si yo no tengo control de mm, lo que va a pasar, que le pasa mucho a las personas autistas, si yo no tengo control de lo ujú, que va a pasar hoy, mañana, en una hora más, si no tengo certezas, ¿cierto? Si tengo una vida con muy pocas certezas, me frustro. Y la frustración mm, también es una de las causas, yo diría, más frecuentes de conducta desadaptativa. Hay otras también, por ejemplo, el dolor. Hay personas que no pueden mm, dar a conocer que duele algo, o sea, que mm, un tema orgánico, ¿cierto? Físico. Y algunos niños canalizan el dolor golpeándose, mm. apretándose los ojos, ¿te fijas? Dañándose la boca. Entonces, también ahí, por eso la causa, el poder buscar cuál es la causa, es muy importante a la hora de tomar una decisión para la estrategia. Mm, mm. Sí, ahí volvemos también
a reforzar la idea de qué es lo que origina, ¿no? Que pueden ser temáticas emocionales o incluso algo muy orgánico como que tiene un dolor. Porque principalmente uno puede ver, mayoritariamente las estrategias que se ocupan es, ve una conducta desadaptativa, por ejemplo, que grita o que rompe algo y quiero extinguir esa conducta. Y de ahí ocupo distintos tipos de estrategias, ¿no? Pero, y aquí me acuerdo un caso de, era una niña, ¿no? Que estaba en el colegio y un compañero la molestaba poniéndole una canción, ¿no? A raíz de eso, ella se paraba y empezaba a golpear todo y gritaba, ¿no? Entonces, se intentaron distintas estrategias, primero desde, evidentemente, algunos castigos, desde hablándole para explicarle que no debía gritar en clases, desde apartándola, pero este chico igual ponía la canción y se desesperaba. ¿Qué es lo que ocurría en el fondo? Es que esta pequeña en un momento había sido violentada de niña y este tema había estado sonando de fondo. Entonces quedó un anclaje de esta canción con una situación de violencia. Entonces cada vez que la escuchaba, evidentemente la conectaba con una situación de tremendo sufrimiento y dolor. Mm. Entendido esto, ya las estrategias evidentemente se modificaron y uno también pudo como vislumbrar de que existía una temática mucho más de fondo. Entonces, es súper importante ocupar todas las estrategias que tienen que ver con la conducta, pero también integrar estrategias que tienen que ver con la causalidad o con este mundo interno, ¿no? Como lo que está Sí, bajo del iceberg, lo que está bajo el agua y lo que no se ve. sí, eso es bien importante, Claudio, porque yo creo que eso marca la diferencia. Tú lo dijiste muy Mm, bien. Hay estrategias que están a lo mejor más basadas en aspectos conductuales, ¿cierto? Los tableros de ficha, te recompenso por tu buen mm, comportamiento, ese tipo de cosas que nos suenan familiares. Pero ¿sabes qué pasa con eso? Que yo siento que no transforma. Yo creo que lo que hace es precisamente, es como esta idea de tapar el sol con un dedo. Ya lo tengo ahí, claro. se supone que tengo controlada la conducta, pero no me di el tiempo para saber qué pasa en la persona. Y yo creo que ahí las estrategias que surgen desde el conocimiento integral del otro, del que en este minuto está teniendo conducta desadaptativa, marca una diferencia en la estrategia porque, eh, no te digo, o sea, puedo que resuelva la conducta por un tiempo, pero no me preocupé de la emoción que generó ese estallido. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, lo fuimos descubriendo también en los cursos, ¿te acuerdas? Cuando decíamos Mm, que la profesora tenía un montón de estrategias, de fichas y de cosas pegadas en sí. su sala, pero, ¿y quién se encargó de averiguar si el niño estaba respondiendo así por enojo, por rabia? ¿Y qué pasa con esa rabia? ¿La oculto también? Nos Mm. dimos cuenta que no era pertinente. No es bueno ocultar la emoción tiene que salir, porque no se trata de censurarla, ¿te fijas? Eso no es un buen camino. Entonces, hay que tener cuidado también con la línea o la estrategia que yo voy a escoger para poder trabajar esa conducta desadaptativa. No sirve cualquiera. Tiene que ver mucho también desde el paradigma que yo tengo para entender al otro. Mm, sí, de todas maneras, de hecho, hay muchos casos, sobre todo trabajando en infanto juvenil, de mayoritariamente a la clínica llegan casos, o derivados de colegio, llegan casos en que mi hijo, mi hija se está portando muy mal, o tiene estas conductas desadaptativas, o esta falta de atención, falta de concentración, etcétera. Y es, bueno, ahí está, como repárelo, por decirlo de alguna forma. ¿Cuáles son los casos que tienen mayor posibilidad de éxito? Es cuando los padres o los cuidadores se involucran. ¿Por qué tiene éxito? Porque en el fondo esas conductas tienen que ver con lo vincular, ¿no? Cuando todas las estrategias, y aquí repetimos la idea, van en cambiar o modificar solo la conducta y lo visible, dejamos de ver todo el mundo interior y la subjetividad que tiene ese niño, que muchas veces, mientras más pequeños, va a tener muchísima más relación con las personas significativas que la rodean, ya sea papá, mamá o qué sé yo, alguna persona significativa. Y ahí uno trabaja el vínculo.
o las relaciones. Mira, acá hacen un comentario, ¿no? Pero de ese comentario podemos hablar. Dice, Normal. eh, aquí está, dice, mm, mi sobrina hace eso de lastimarse cuando está frustrada. Tiene 7 años y grita mucho cuando le llaman la atención o le piden hacer algo. ¿Cuál es la importancia, Miriam, de trabajar las emociones y no en sí solo la conducta? Bueno, un poco como te decía, o sea, yo creo que si yo abordo la conducta solo por la conducta, anulo el ser humano que hay ahí. O sea, yo siento que el poder indagar en qué es lo que está causando que esta niña de 7 años, como el ejemplo, ¿cierto?, del comentario, sea tan Mm, irritable y que grite mucho. ¿Qué está pasando? ¿Qué emoción está teniendo ella en ese minuto que hace que tenga ese comportamiento? Leerla un poco más, estudiar, está enojada, está frustrada, ¿cómo manifiesta la frustración? ¿Tiene pena? No es lo mismo, no es el mismo motor. El motor emocional es distinto y también nos va a dar pistas de qué hacer. Entonces, mm, no me sirve a mí como familiar de esta niña de 7 años, ¿cierto? De simplemente decir, te voy a dar una recompensa si te quedas tranquila, deja de gritar, toma y tienes un dulce. Claro, lo resuelvo desde lo superficial, pero la niña se queda todavía sin poder sacar, ¿cierto? Emocionalmente lo que le pasa. mm, Entonces no es conveniente, necesito indagar un poco más. Entonces, yo creo que mm, es mm. tal. Y lo otro también, que también nos dimos cuenta, Claudio, cuando trabajamos y planteamos esto de que la conducta desadaptativa no es algo que yo tenga que trabajar como solamente en una dirección. El foco no está puesto solo en la persona que tiene la conducta desadaptativa, sino también en cómo el resto reacciona frente a esa conducta. Porque si la familia va Yo y creo que corre, ¿cierto?, hacia la niña para darle un dulce o ofrecerle algo para que se controle, lo que yo estoy haciendo sin querer es incentivar la conducta, porque la niña entiende, mm, o sea que soy alguien, soy importante o solo llamo la atención cuando grito. Ahí todo el mundo corre y yo me vuelvo importante. Entonces, también hay que tener mucho, mucho cuidado en la forma en la que el contexto atiende a esas conductas, ¿ya? Entonces, yo creo que ahí la emoción está mm. de ambos, cómo el otro va emocionalmente a trabajar también. De todas maneras, y también un foco que es bien importante es como la visión o el paradigma que se tiene de la persona que tiene conducta desadaptativa. Por ejemplo, uno puede decir, mi hijo siempre se porta mal. Entonces queda como la categorización de que ese niño o niña es malo. Cuando el niño o la niña siente eso, en realidad es como, bueno, si soy así, ¿para qué voy a hacer otra cosa? Y se crea como un constructo que no tiene salida, ¿no? Entonces Entonces, es muy los profesores le decimos a eso una profecía autocumplida. Ah, claro, sí, pues la profecía autocumplida, evidentemente. Entonces también es muy interesante, desde este foco que también se está proponiendo dentro del curso, es buscar la mirada también de en qué momento no fue así, o la mirada de los recursos. Y aquí me refiero, es como, mi hijo siempre se porta mal o siempre se frustra, ¿no? Entonces aquí lo interesante, porque aquí uno capta el recurso, es, ¿y cuándo no? ¿No? Y ahí te dicen, ah, bueno, sí, no, en realidad, sí, solamente fue un momento en el día. Entonces ya no es todo el día. Y entonces, estadísticamente como tendencia, él se porta más bien que mal. Como una cosa así, ¿no? Entonces, Sí. ya cambia el foco. Y lo interesante de hacer también esos ejercicios es que uno puede detectar inmediatamente el recurso. Y puede entender, por ejemplo, decir, ¿cuándo se porta bien, comillas? ¿Cuándo está tranquilo? ¿Cuándo está más calmado, por ejemplo? Cuando está acompañado. Cuando me estaba llamando y le puse atención. Cuando le pasó esto y acudí en su ayuda. Entonces también, cuando uno pone ese foco, inmediatamente también se te va dando como toda la respuesta. Mira, acá dice, ¿qué se puede recomendar a los padres que sienten no tener dominio para poder trabajar y manejar la frustración de sus hijos? A ver, vamos de nuevo al tema emocional.
¿Te acuerdas cuando hablamos hace un Eso, vamos, ratito de la importancia de los otros también, ¿cierto? De quienes vamos a sí. interactuar, del contexto. Eh, Ujú, el adulto o el mediador, el que se supone que tiene que modelar la conducta adaptativa, el que se supone que tiene que ser un ejemplo de conducta adaptativa, tiene que emocionalmente estar en un estado, digamos, nosotros lo decíamos, ¿cierto? Como emocionalmente sano o en una propuesta mm, muy equilibrada emocionalmente. Y aquí mm, hay algo que tú en algún momento lo dijiste para mis alumnas y a mí se me quedó súper grabado y que tiene que ver con que si yo voy a enfrentar una conducta desadaptativa de rabia y la enfrento con ujú, rabia, rabia y rabia no conversan. O sea, el adulto mm, tiene que ser ese espacio, esa base segura, ese espacio confiable en el que la persona que está presentando conducta desadaptativa se da cuenta que hay un equilibrio, que hay un cable a tierra, que hay alguien que está teniendo el control, ¿te fijas? Entonces, yo creo que es vital que el mediador o la persona que va a modelar supuestamente la conducta logre un equilibrio eh, emocional y que la propuesta sea súper tranquila, súper calmada. Eso era lo que nosotros hemos estado conversando en clase. Entonces, desde ahí mm. primero, siento que el mediador, el cuidador, ¿cierto? El padre o la profesora, tiene que buscarse, leerse a sí mismo. ¿Cómo estoy frente a esto? Esto que veo que hace este niño me duele, me da pena, a mí también me angustia, siento que no puedo, quiero tirar todo por la borda, me agota, me Mm. supera. Reconocer eso también es importantísimo, porque no puedo ir frustrada a pretender solucionar una conducta desadaptativa basada en la frustración. Entonces, mi propuesta emocional tiene que ser súper equilibrada y calma, y eso lo tiene que trabajar el mediador. De todas maneras, y eso se condice mucho con una pregunta que sale acá, dice, ¿existe alguna técnica para bajar la ansiedad o frustración en los niños? Como, como para aplicar mientras buscamos la causa de la conducta, como para reforzar un poco la idea, lo que tú estás hablando fue una temática que planteamos mucho en los cursos que tiene que ver con los puentes emocionales, Sí, ¿no? Y acá la idea principal, y esto ya es para hablar con el cuidador, ya sea docentes o padres, tiene que ver con entender de que las personas nos relacionamos por puentes emocionales y nos conectamos en el ejemplo que voy a dar de forma horizontal, ¿no? Como máxima existe, como en la psicología infanto-juvenil, una que dice como un niño o una niña prefiere 1000 veces que lo reten antes que lo ignoren, ¿no? ¿Por qué es esto? Porque todos buscamos vínculos, así como la canción hay un Ódiame bolero. por favor, yo te lo pido, Sí, o por el el bolero. bolero, Ódiame de vida en ignorancia, porque antes que, ¿cómo es? Como antes que lo olvido, ¿cómo es la Porque canción? dice, ódiame por favor, yo te lo pido, ódiame sin medida ni clemencia. Odio quiero más que diferencia porque el odio duele menos que el olvido. Eso dice. El odio duele menos que el olvido. Justamente, eso es. Entonces, como base, todos los niños o las niñas y todos los adultos, evidentemente, vamos a buscar poder conectarnos con un otro, hacer como este punto de inicio. Entonces, cuando esto no existe por parte del adulto, el niño o la niña va a hacer todo lo posible para poder hacer esta conexión. Lo más rápido y lo más efectivo para un niño tiene que ver con elevar, ¿no? Por ejemplo, la rabia o la frustración es un puente emocional muy alto que lo que hace que es enganchar inmediatamente al otro y acá se produce esta conexión, ¿no? Siempre la rabia, el enojo son puentes emocionales tan intensos que conectan inmediatamente. La calma y la tranquilidad siempre va a llevar más trabajo el poder conectar, Más a ¿no? largo plazo, Entonces, claro. claro, más a largo plazo, como recurso inmediato es subir, ¿no? Ahora, cuando los niños están pasando por momentos de frustración, de ansiedad, es decir, están en una escala más alta, el adulto tiene dos opciones, o aceptar este puente, es decir, el niño a nivel más tranquilo, más inconsciente le dice, mire, te propongo que hablemos desde acá, ¿no? De la rabia. Y el adulto dice, ok, acepto, y sube. Pero este subir ya es una lucha, es como quién gana, ¿no? Y al final, por lo general, va a ganar el adulto. A medida que los niños crecen, van a ganar los niños, sobre todo en la adolescencia. Entonces, ¿cuál es la propuesta?
que el adulto mantenga acá y que siga proponiendo un puente emocional de tranquilidad. Puede ser tranquilidad y firmeza, puede ser tranquilidad y amorosidad, pero tranquilidad es como un puente emocional que siempre va a invitar en algún momento a bajar. Y es acá, cuando ambos bajan, es que cuando se puede entablar un diálogo. Es Exacto. como, ok, bueno, mira, a la mamá no se le grita o no se le pega o, bueno, cuéntame, ¿qué te pasó? Te vi que estabas muy enojado, ¿te pasó algo? Cuéntame, puedes confiar en mí, por ejemplo, ¿no? Entonces, para responder, ¿existe alguna técnica para bajar la frustración a los niños? Existen varias, Sí, hay pero varios. lo que queremos transmitir principalmente es la conciencia emocional del adulto a cargo, ¿no? Como decías tú, no saca nada que el niño esté frustrado y el adulto se frustra, como el niño dónde va a llegar, como a ningún lado. Entonces el adulto tiene que ser un puente, una base para dónde llegar, ¿no? Quizás ahí también, Claudio, como entendiendo claro, uno espera escuchar alguna receta, ¿cierto? Mm. Hay algunas también herramientas más de corte pedagógico probablemente, A que a lo ver. mejor podrían dar buen resultado para trabajar el tema de la frustración. Ahora, siempre una persona que tiene algún problema en la conducta adaptativa va a necesitar de espacios que le permitan organizar su día a día, ¿ya? O sea, yo creo que ahí es fundamental esta sensación de seguridad, que a la persona le permita entender qué va a pasar en un rato más, qué va a pasar al terminar el día, Mm, tener el control del que hablábamos, que carecían las personas que se mm, frustraban con facilidad. Entonces, mientras yo más manejo esta idea de poder organizar y planificar, estructurar el día a día a partir de diferentes métodos. Ahí tenemos agendas, ¿cierto? Eh, sistemas de anticipación que son diversos y que va a depender de las necesidades de la persona. Pero es súper importante que para manejar el tema de la frustración generada por ansiedad, podamos estructurar el día a día de la persona. Pero siempre ir mezclando con actividades no solo pedagógicas, y eso también quisiera como decirlo, porque no se trata de llenar de tareas al niño o al adolescente, ¿ya? Sino que se trata de estructurar y de organizar el día a día con eventos que sean de corte pedagógico, más mm, lúdico, ¿cierto? Con actividades funcionales de la vida cotidiana, que sin querer se pueden volver pedagógicas, ¿ya? Por ejemplo, mm, ahí ayudarse también de las indicaciones de los especialistas con respecto, por ejemplo, a los terapeutas ocupacionales, dietas sensoriales, pero que sean con sentido, ¿ya? O sea, no voy a tocar la masa solo porque mm, es sensorial, no, voy a hacer pan. Eh, no se trata de que voy a jugar con burbujas porque sí, o sea, tampoco voy a llevar a una mm, persona de 20 años a jugar con burbujas, sino que a lo mejor mm. en el contexto de afeitarse jugamos con burbujas y es sensorial. Entonces, mezclar las actividades de la vida cotidiana con acciones que tengan un sentido, ¿ya? Eso es súper importante. Eh, por ejemplo, dosificar el asunto de los aparatos tecnológicos, ¿ya? O sea, Oye, ese por sí solo es un tema que a lo mejor en algún momento vamos a tener que abordar. sí, hay que dosificarlo, porque si no se vuelve de verdad un abuso Mm, de eso y a una persona que tiene conducta desadaptativa, precisamente lo que hace es aislarlo más de lo social. claro. Hace un flaco favor. Hay una de las cosas que nosotros trabajamos también en el curso y que también en la práctica tiene mucho sentido, sobre todo cuando uno lo trabaja en psicoterapia infanto-juvenil, ¿no? Como estrategia a los padres y a los docentes, que tiene que ver con el kit de regulación emocional. Así como muy concreto también, además de estas ideas que acabas de dar, para vivir la frustración, ¿no? Entendiendo que, como esta es la base, ¿no? Como toda emoción es una carga de energía que habita en nuestro interior, lo normal es que debemos descargarla para llegar nuevamente como a punto de equilibrio, ¿no? Por lo general, todas las estrategias apuntan a extinguir esta emoción o a reprimirla o a controlarla. Entonces, cortamos el flujo natural de descarga. Evidentemente, el kit de regulación emocional son elementos que apuntan a una descarga emocional sana. Existen muchas descargas emocionales, como gritar, golpear, romper, conductas autolesivas, pero son descargas emocionales
no sanas. Exacto. Lo que se busca es descargar emocionales sanas y conscientes que se puedan entrenar. Como por ejemplo, aquí todos los kits son muy subjetivos, uno lo va construyendo con cada niño o con cada niña, de acuerdo a la subjetividad, pero como muchas de las ideas, para permitir la descarga sana, es decir, validar, por ejemplo, la rabia y la frustración, es tener elementos ya previamente entrenados donde el niño o la niña pueda ir y pueda golpear, por ejemplo. O una almohada donde pueda ir pescar y gritar, si es que tiene esas ganas tremendas de gritar, ir y gritar, o distintos elementos a los cuales se les permita vivir la emoción de forma sana y permitir este flujo de descarga emocional. Obviamente cuando eso se entrena, el niño o la niña ya reacciona de forma natural a buscar esos elementos y poder hacerlo de forma sana, y todo el ambiente también está preparado. Es como, y a veces ocurre mucho en las familias, ¿no? Es como uno de los integrantes se frustra, se para, va al lugar predeterminado y toda la mesa se quedan tranquilos porque lo están escuchando gritar, y es como, oye, ¿qué pasa? No, no, lo que pasa es que está frustrada, fue para allá, fue a descargar la frustración y después volver y vamos a conversar. Es como, incluso llega una estructura tal y un orden tal que llega a esos niveles, ¿no? Quizás en algún momento podamos hablar mucho más en profundidad respecto a este kit de regulación emocional y dar muchas más ideas. Oye, mira, se nos ha pasado volando la hora, llevamos más de 40 minutos hablando, entonces Impresionante. vamos a tratar de responder una pregunta más. Sí, Entonces, dice, por Alice RB, ¿cómo integrar una nueva rutina en estudiantes que presentan conductas desadaptativas y se oponen al cambio? perfecto. Paulatinamente, me lo tengo que tomar con mucha calma, tengo que ser súper estratégica porque lo que pasa es que la nueva actividad o esa nueva rutina, como lo planteáis la pregunta, puede generar esa Ujú. ansiedad, ¿cierto? El temor a lo desconocido. Estoy acostumbrado a algo que en lo que funciono bien, me gusta, soy competente, Mm, me siento súper bien porque tengo control de esto, no fallo, lo conozco. En mm, cambio, me aparece esta actividad nueva que me desafía, que probablemente siento yo que me pueda equivocar, que voy a demostrar a lo mejor mi incompetencia, y eso me da miedo, me retrae, me hace enojar, ¿cierto? Entonces, el adulto mediador debiera incorporar estas acciones nuevas de manera paulatina, siempre mezclándolas con acciones que la persona ya domina o que disfruta, que le agrada. mm, Entonces, ir dosificando, ¿ya? Y a medida que esa experiencia nueva ya no le resulta tan nueva, voy incrementando las acciones en cuanto a sistematicidad y también a duración. Pero el proceso ujú, tiene que ser súper paulatino. Ninguna actividad nueva que sea así como, como que apareció de un rato al otro, como una obligación, va a resultar agradable para una persona que presenta conductas desadaptativas de ese tipo. Así que debiera ser así, mm. poco a poco, muy graduado, muy observado, ¿ya? Perfecto. Mezclando Pero con ahí es lo que le interesante. gusta. Yo creo que en estos casos hay muchos casos que uno da respuestas generales, pero evidentemente en cada pregunta que nos van haciendo es importante transmitir, contar con una asesoría especializada para poder guiar mucho mejor y ver el cada caso particular, porque justamente lo que tratamos de transmitir es, ante una conducta no dar una estrategia X, porque existen, hay muchas que incluso las podríamos compartir, sino ir más allá y ver la subjetividad de cada individuo y de cada familia. Entonces ahí las estrategias se van modificando y se van Exactamente. acotando. Todo depende de la persona y Mira, del acá, contexto. de todas maneras, mira, hay una pregunta a mí que dice, bueno, en virtud de la hora, mira, dice, eh, tengo un estudiante que tiene una fijación con estudiar. Durante el periodo de clases presenciales, cuando se le pedía dejar de hacerlo, mostraba conductas desadaptativas agresivas. Si quieres, comento yo. Aquí así como, Mira, ¿sabes qué? Me acordé de un caso, y tomando el tema de la subjetividad, a lo mejor no vamos a poder responder el caso particular, pero es una idea, ¿no? sí, Que justamente en un colegio que me tocó ir a asesorar en relación a esto, había un alumno que dibujaba murciélagos todo el rato y evidentemente también lo retaban porque no ponía atención,
y trataban de ocupar distintas estrategias, de reforzarlo positivamente, lo sentaban adelante, no, y siempre se ponía a dibujar y se metía en eso, pero cuando, ya no, cuando la estrategia era cómo modificamos esta conducta, yo les pedí que me trajeran los dibujos, y efectivamente los dibujos a nivel simbólico estaban muy interesantes. En resumen, ¿qué es lo que ocurría? Dibujaba un murciélago que atacaba a otras personas. ¿Qué es lo que le había ocurrido a él en la práctica? Él, hace unos meses, había sido violentado en la calle, no en su casa, no en el colegio, había sido violentado en la calle y nadie se enteró tampoco en su familia. Mm. Entonces solamente veía la conducta, ¿no? Y a través de ese dibujo, él lo que estaba tratando de hacer era reproducir, tratar de elaborar, tratar a lo mejor de un llamado así como, mira, esto me está pasando. Cuando logramos detectar eso, se logró trabajar, se encontró el apoyo adecuado, naturalmente dejó de dibujarlo, ¿no? Entonces, Muy claro, por eso interesante. Es les tratamos de transmitir que la conducta sí efectivamente nos muestra algo, pero más que tratar de modificarla, también hay que entender que la conducta tiene una finalidad para poder entrar en esa subjetividad. sí, ahora, Oye, ¿sí? según ese comentario, ¿Ya? es curioso porque eso rompe también como un paradigma sobre la conducta desadaptativa, porque creemos que las conductas Mm, desadaptativas siempre son de carácter negativo. Pero, por ejemplo, totalmente, esta, ¿cierto? Una persona que estudia, que estudia, que estudia, también podría llegar a tratarse o a entenderse como conducta desadaptativa, porque lo que finalmente hace es enajenar a esta persona de un contexto social, claro. ¿verdad? Ahora, no sé, se me ocurre que a lo mejor incluso a la base podría estar el hecho de que esta persona estudiando se siente competente y Mm, validada. O sea, me mm, destaco porque soy muy buena en esto, soy muy buena estudiando y eso me hace popular, eso me hace ganarme el reconocimiento del resto. Y quizás ahí hay algo que totalmente. esa persona tiene que desarrollar y que probablemente le esté como faltando, que tiene que ver a lo mejor con el autoconcepto, con el autoestima. Podría, ¿cierto? No sé, podría ser, pero eso y otras cosas más, ¿no? Es necesario mirar cada situación. De todas maneras, por ahí también agarrándome una pregunta que hicieron, eh, terapia entre las sombras, no recuerdo muy bien porque lo tengo que buscar. Eh, bueno, ¿qué es lo que quiero decir con esto que nos dejó? Es que, ¿cuáles son las consecuencias? Era algo así de los padres que no tienen tantos recursos emocionales. ¿Cuáles serían las repercusiones? Y en ese sentido, también hay que entender de que cómo adquieren estrategias los niños a través del modelaje, una de las formas, ¿no? Y una de las formas principales es viendo a sus padres. Ahora, si nos vamos a lo concreto, si el niño se frustra y el papá o la mamá se frustra y lo reta, ¿cuál es la enseñanza? Es como, mi papá se frustró, me retó, entonces esta es la forma de reaccionar que es la que tengo que ocupar, ¿no? Entonces, cada conducta o cada acción que hacen los padres es una forma de entrenar a sus hijos en cómo vivir frente a la vida. Y eso nunca hay que dejarlo de ver. En el fondo, también es una invitación para los docentes o los padres de tener que siempre observarse a sí mismo y poder seguir aprendiendo nuevos recursos y nuevas formas. Hay muchas preguntas, probablemente vamos a tener que repetir esta temática, eh, pero sí, ya tenemos que ir cerrando. Quisiera también aprovechar la oportunidad de invitarlos a todos. Con Miriam, en conjunto, vamos a dar en junio, el 12 de junio, desde el día viernes, el curso de estrategias y métodos para las conductas desadaptativas. Vamos a entregar recursos, estrategias y evidentemente todo un contexto teórico de entendimiento, así que desde ya también se puede inscribir. Es un curso breve, es de 8 horas, dura 4 clases, así que dentro de eso también pueden participar no solamente docentes, sino también padres de familia o personas que están cuidando. Sí, Para el quiero hacer cierre, hincapié en eso, en invitar a las familias a que participen del mm, curso. Es un curso que es muy como, digamos, multidimensional, ¿cierto? Entonces mm, necesitamos también la mirada de los expertos, de los padres, de la familia, del cuidador. Así que encantados de que participen con nosotros. Ya sería, no sé si nuestra quinta versión del curso. Así que, sí, así es. sí, más o menos, ¿verdad? Así que también ahí hay harto camino recorrido, hemos aprendido harto sobre el tema. Muchísimo. Así que hay harto que No, entregar. y además que
que ahora la Universidad Mayor también nos invitó a hacer una investigación respecto al tema, así que este año vamos a estar trabajando harto solamente en esta temática, así que ahí tenemos muchísimo también que compartirle a todos ustedes. Miriam, te quisiera dejar la palabra para el cierre, ¿no? Bueno, solo para cerrar, creo que frente a una conducta desadaptativa, y vuelvo a repetir, no hay recetas, ya tampoco podemos hablar de remedios, porque no es una enfermedad. Estamos hablando de situaciones que, como decía Claudio, vemos lo superficial, pero muchas ocultan grandes dolores, emociones y situaciones frustradas, ¿cierto? Que están ahí mucho más ocultas y difíciles de ver. Así que creo que la invitación es que tanto profesores como cuidadores nos preocupemos de la persona, que la conducta desadaptativa o lo que ven nuestros ojos, eso evidente, sea secundario y que podamos indagar un poco más sobre lo que pueda estar pasando. Tomárselo a lo mejor con un poco más de tiempo, eh, probablemente con más pausas, pero eso también nos va a permitir ser mucho más eficaces y fallar menos, yo siento, a la hora de hablar de una estrategia. Eh, Mm, Creo que entender que el otro es una persona, ¿cierto? Primero que nada, no una conducta. Eh, mm, Siento que ese cambio de mirada hace que todas las estrategias que podamos decidir y escoger para abordar esa conducta desadaptativa van a tomar otro giro, ¿ya? Y probablemente van a mm, ser mucho más efectivas si tenemos esa conciencia. Y escuchar a los mm, padres, escuchar mucho a los padres, enriquecernos de la experiencia de los cuidadores, velar por el bienestar mm. también del cuidador. Es importante que los padres tengan espacio para ser también Uf, hombres y mujeres, totalmente. ¿no? No solo cuidadores, que es tan importante, que tengan momentos para salir, para, bueno, ahora con ciertos cuidados, pero para hacer cosas que no necesariamente tienen que Mm, ver con el rol de ser padres o cuidar, ¿ya? Porque eso tiene que ver también con el bienestar de todos, ¿ya? Así que creo que totalmente. eso es fundamental. Y nada, pues agradecer a todos los que se conectaron, a todos los que estuvieron mandando sus preguntas. Muchas gracias a todos. Así es, y bueno, y qué importante también es la posibilidad de poder conectar con el potencial humano, con todos esos bellos recursos que tiene cada ser, cada niño, y también ir entendiendo el mensaje de las conductas desadaptativas, que en el fondo también es un camino y nos van a llevar a entender la real subjetividad y conectar con lo mejor que somos y con lo mejor que tenemos. Y evidentemente nos vamos a dar cuenta que el trabajo del vínculo del amor, en otras palabras, es primordial, ¿no? Te agradezco, muchas gracias, Miriam, nuevamente por compartir y estar en este espacio. Espero tenerte muy pronto nuevamente acá. Evidentemente también vamos a estar por el curso y dejarlos a todos súper invitados mañana. Voy a estar con Juan Andrés Salfate, mi gran amigo, hablando de el tema del el encuentro con uno mismo y cómo conectar con la sabiduría del ser a las 8 de la noche también por acá. Miriam, te mando un gran abrazo y un gran abrazo a todos los amigos y amigas que nos estuvieron escuchando. Bien, muchos cariños, abrazos, abrazos a todos. Chao. Chao.